Amada iglesia, buenos días. Qué gozo estar aquí esta mañana con ustedes, pudiendo compartir la palabra viva del Señor, que es eficaz. Cuando la abrimos, el Espíritu de Dios hace la obra que fue enviada. Y esta mañana quiero invitarlos a que abran la palabra de Dios, que no escuchen mis palabras, no son importantes, sino lo que Dios tiene que decir acerca del tema. Y por qué no, antes de considerar lo que la palabra estará mirando esta semana, en el mes de marzo y abril celebramos la resurrección de Jesús, la muerte, sepultura y que nuestro Dios ha resucitado. Y eso tiene muchas implicaciones, diga conmigo implicaciones. Eso significa que cuando Cristo obtuvo la victoria, nosotros recibimos muchos beneficios. Y entre esos beneficios, esta mañana estaremos observando que uno de los beneficios que Jesús resucitó es que yo y cada creyente que está en Jesús tiene la victoria sobre el pecado. Eso significa que no batallamos con el pecado como aquellos que estamos peleando por ganar batalla, sino peleamos de una posición de victoria porque Jesús la obtuvo en la cruz del Calvario. Estaremos mirando la victoria sobre el pecado. Tú te has de preguntar, es interesante decir eso porque yo no siento que soy victorioso sobre el pecado. La mayoría de la gente dice, yo sufro pecando cotidianamente o tengo un pecado que no puedo dejar ir. ¿Cómo dices que ya tienes la victoria si yo no siento que tengo la victoria? De hecho, hoy me siento esclavo, me siento atrapado, me siento que no puedo sobrepasar cierto pecado. Pero esta mañana, al considerar el libro de Romanos en el capítulo 6, quiero mostrarte que esto no nomás es una idea muy interesante o es un buen concepto, es una realidad, el cual tú y yo hemos obtenido en la palabra de Dios. Quiero dirigirte a Romanos 6 y estaremos mirando partes de todo el capítulo. Créame, no estaremos mirando versículo por versículo, pero estaremos mirando verdades a través de este versículo. Tengo la pantalla. Estamos en Romanos 6. Y si está en la Biblia esta mañana, ¿por qué no en su lugar inclina su rostro y pida la dirección del Señor mientras abrimos su palabra? Incline su rostro conmigo, iglesia. Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Retira en este momento, Espíritu de Dios, las distracciones, Padre, los prejuicios, en ocasiones hasta el pecado que nos está impidiendo en este momento escuchar tu voz, Espíritu de Dios. Y permite que tu palabra sea tan fresca y tan poderosa y tan eficaz que no seamos los mismos, Señor, al considerar tu palabra. Habla a nuestro corazón, Espíritu de Dios, quebranta nuestro corazón, edifica nuestro corazón, transfórmanos cada día a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador. Y permite que las palabras que yo hable esta mañana, Dios, y las meditaciones en mi corazón sean agradables y aceptables a tu presencia, Padre. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Su iglesia dice, muchos de ustedes conocen al hombre que está en pantalla. Él es Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue uno de los presidentes más poderosos en la historia de Estados Unidos. Pero muchos de ustedes no conocen que en 1863, antes de que naciera su abuela, y su bisabuela también, Abraham Lincoln emitió la famosa proclamación de emancipación. ¿Qué significa eso? Era una orden legal donde el presidente, como el presidente de la nación, estaba legalmente haciendo a 3.5 millones de esclavos libres. Muchos esclavos habían sido esclavos de generaciones y nunca habían conocido la libertad. Siguieron esperando que un día sea libres, pero en un agosto de 1863 Abraham Lincoln les dio la libertad legal, pero hubo un gran problema. Muchos de los esclavos no se fueron. ¿Por qué? Siendo libres, ¿por qué no saldrías corriendo de disfrutar tu libertad? Y muchos dijeron lo siguiente, dijeron, porque una cosa era su libertad declarada, pero otra era su realidad. Muchos se sentían que no conocían otra cosa más que ser esclavos. Otros decían, es lo único que he conocido, obedecer leyes y seguir mandamientos. Y por muchas décadas, muchas personas siguieron trabajando como si fueran esclavos, aunque legalmente eran libres.
Siguieron trabajando los campos, siguieron alimentando los animales y siguieron limpiando casas que no debían de limpiar. Y igualmente ellos eran legalmente libres, pero prácticamente eran esclavos. Quiero decirte, iglesia, que tú y yo somos como estos esclavos del siglo XVIII. Hemos sido declarados libres en Dios, pero vivimos como esclavos. Vivimos como si el pecado todavía tuviera poder y dominio sobre nosotros. Pero Pablo en Romanos 6 nos da una declaración que debe de cambiar el contexto de nuestras vidas. Acompáñame a la lectura de la palabra de Dios, por favor. Y su palabra dice de la siguiente forma: ¿qué diremos entonces? Dice el apóstol Pablo. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin que ya no seamos esclavos del pecado. El autor nos va a dar una idea central, y si quiero que se lleve algo esta mañana es esto. Por favor, escuche, iglesia. El cristiano vence el pecado no intentando más, sino viviendo en la realidad de que ha muerto con Cristo y que ha sido hecho nuevo y ahora vive bajo un nuevo amo, un nuevo Señor. Quiero decirte, iglesia, nosotros ya hemos sido declarados legalmente libres. Y es exactamente lo que Pablo está queriendo llamar a todos los hermanos judíos, griegos, romanos que estaban peleando aún con el pecado. Y ahora quiero darte una pregunta que vamos a contestar esta mañana. ¿Cómo puedo experimentar la libertad del pecado en mi vida cotidiana y así vivir en la victoria que Cristo ha obtenido sobre el pecado? Yo pregunto, ¿cuántos de aquí quieren experimentar esa libertad? No nomás saber que eres libre, sino vivir como libre. Experimentarlo en tu vida cotidiana. Pablo dice la primera cosa en la que debemos de entender para poder ser libertados, para poder ser libres, es que debemos de entender y debemos de recordar que hemos muerto al pecado. Escucha cómo el apóstol Pablo inicia la carta en Romanos. Y quiero darte un poquito de contexto. ¿Qué es la carta en Romanos? De hecho, es el libro más evangélico o más centrado en el evangelio de todas las epístolas del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo habla de temas como la justificación, una declaración legal, donde él habla de la vida cristiana, que estamos siendo santificados. Eso solamente significa estar hecho más a semejanza de Jesús. Y pero hay una buena noticia, que es una etapa final que se llama la glorificación. Eso debe emocionarte, cuando tu cuerpo débil, caído, dolorido va a ser perfeccionado como el de Jesús. ¿Te emociona eso? Espero que sí. Si tenías dolores, no te preocupes, no serán para siempre, van a pasar. Y Pablo, a la luz de esto, en el capítulo 5 y 4 aborda la justificación en base a la fe, no en base a obras como los judíos pensaban que la ley era un camino a salvación. Pablo dijo, no se equivoquen. La ley apunta a tu pecaminosidad, tu incapacidad de salvarte, pero quiero mostrarte que la única forma de ser salvos es por medio de la fe en Cristo. Esa te salva, esa te justifica. Esa es aquella que te dice, eres un pecador, pero Cristo paga una condena que tú no podías pagar y te da una declaración justo, declarado sin culpabilidad. A la luz de eso, ahora el apóstol Pablo quiere hablar cómo se mira la vida de una persona que está siendo transformada, que ya está en Cristo, pero que su vida ahora es diferente porque Cristo ha venido a ser su Señor. Y la primera cosa que él aborda es el problema del pecado. ¿Usted tiene problemas con los pecados? ¿O con el pecado? Hermano, ¿tenemos problemas con el pecado?
Amén. Usted dice, claro que sí, lo tenemos. Y Pablo aborda ese problema. ¿Cómo lo aborda? Diciendo lo siguiente: si ya estamos en Cristo, entonces dice, versículo 1, léalo conmigo, continuaremos en pecado para que la gracia abunde. En otras palabras, Cristo ya me salvó, tengo la gracia, libertad para pecar. Eso significa el cristianismo verdadero y auténtico. No. La gracia es, sabemos, el favor inmerecido que ya recibí en Cristo. Eso no me da la licencia para poder vivir como me venga en gana. Entonces Pablo establece una verdad. ¿Y qué es esa verdad? Que el pecado ya no debe ser algo que nos debemos de identificar como el dueño de nuestras vidas. Pablo dice, no vamos a continuar pecado de ningún modo. Esta es una forma de decir absolutamente no. No vamos a seguir viviendo en pecado. Porque dice, escuche, nosotros, dígalo conmigo, iglesia, nosotros hemos muerto al pecado. No dice van a morir. No dice algún día el pecado va a morir. Ha muerto el pecado. Miran esa declaración. Es una declaración legítima, verdadera. Es un verbo presente activo. ¿Qué significa? Eso significa que es una realidad ahorita. El pecado ha muerto. Pero hay un problema. Yo sigo pecando. ¿Cómo está muerto? Bueno, es que legalmente ya está muerto. ¿Me hago entender? Es que legalmente el pecado ya no tiene autoridad para aquellos que le pertenecen a él. Pablo continúa diciendo, ¿no saben, versículo 3, ustedes que los que estamos, hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Tú no sabes que cuando Cristo resucitó y fue sepultado y se levantó entre los muertos, su obra resultó en mi resurrección y en mi victoria? En otras palabras, déjame lo traduzco sencillo. Cuando Cristo resucitó entre los muertos y venció la muerte, tú también venciste el poder y la muerte. Porque todo el favor que Dios dio al Hijo nos lo va a dar a nosotros como una herencia gratuita en Él. Estamos escondidos en Él, tenemos libertad hoy en día. Hemos sido librados, hermanos, del dominio y del poder del pecado. ¿No te da contentamiento eso esta mañana? Déjame te lo traduzco. Tú no tienes que pecar, tú escoges pecar. Porque dice el texto que el pecado ha muerto. Entonces cuando yo peco, no es que esté yo aún en un cuerpo que me obliga, sino que ahora yo decido hacerlo. Eso es importante distinguir, porque el pecado no ha desaparecido. Quiero hacer un énfasis muy importante. Cuando Pablo dice que el pecado ha muerto, eso no significa que ya no está presente, sino que ahora el pecado ya no tiene el señorío sobre nuestras vidas. Tú sabes que el pecado es como ese insecto que nunca te deja de molestar. Hemos entrado a la primavera, aunque parece verano los últimos días en San Diego. ¡Qué barbaridad! Viene Cristo pronto, yo creo. Tremendo calor que ha pasado. Estamos en primavera, los días que iban a estar a 70 grados. Estamos en 90, hermanos. ¡Qué barbaridad! En 100. Y ya llegó la temporada donde los mosquitos están como bravos, como que vinieron hoy con venganza, ¿no? Tremendos. Andamos por todos lados. Y ahora, el pecado es como ese mosquito que nunca te deja de molestar, que te está molestando, aunque no tiene poder. ¿Tiene ese animal, ese insecto poder sobre ti? Claro que ya muere. Pero te molesta, te fatiga, no deja de estar presente. Pablo está diciendo, iglesia, que el pecado legalmente está muerto. Ya está en la tumba. Ya lo entregó Cristo bajo tierra. Deja de vivir como si sigue siendo tu Señor. Y recuerda que el pecado legalmente ha muerto. Porque nuestra unión con Cristo, hermanos, su muerte y su sepultura me dio a mí el favor de la gracia y misericordia y me dio a mí la victoria sobre el pecado. Pablo es claro. Versículo 5, por si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Qué es ese viejo hombre? No es el hombre viejo que tiene a su lado, no, ese no. Es el viejo hombre, es el hombre interior, que es la carne que sigue peleando interiormente con usted.
Es esa naturaleza del pecado que te está griñendo, que siempre está queriéndote hacer caer de la gracia. Pero recuerda, tú no puedes caer de la gracia, porque en Cristo ya estás seguro. En Él tienes seguridad. Entonces, ¿qué dice Pablo? Recuerda que legalmente el pecado ya no tiene poder sobre ti. Ha perdido toda autoridad. Es como un policía con documentos falsos que te viene a tocar a la puerta. Es como esos de México. Qué bárbaros. Te para quien sea esos días, ¿no? Y es algo muy triste porque hay redadas en las calles y la gente ya no sabe quién es legítimo y quién no es legítimo. Escuché a un amigo mío que recientemente fue a México y recuerdan lo que sucedió con la muerte del líder del cartel de Guadalajara. Todo México estaba encendido. Nadie quería viajar, cancelaron viajes, hoteles. Ustedes saben de esto, ¿verdad? ¿O estoy loco? Ok, estamos bien. Y en estos momentos hubo muchos retenes en las carreteras. De hecho, yo dejé de ir a Tijuana un poquito porque dije, confío en Cristo, pero no soy tonto. ¿Sí? Y un amigo mío le tocó de que él iba manejando de la carretera y una persona lo detuvo. Y estaba el uniforme de oficial. Y rápidamente se dio cuenta que no era un oficial legítimo, porque le empezó a quitar sus cosas de su vehículo. Y aparentemente, al principio aparentaba un oficial, pero después de que ya lo detuvo, ya se quitó la máscara oficial y ya nomás era robarle y quitarle lo que tenía. ¿Sabes que el pecado es como ese? Te hace sentir como que Él tiene poder, sigue siendo tu Señor, pero cuando entra ya desquita la máscara y te quiere destruir. Recuerda que el poder que el pecado tenía ya no tiene su dominio sobre ti, porque Cristo lo clavó una vez y para siempre. Y Él te ha declarado libre de su poder y de su dominio, mas no de su presencia. Hoy tú y yo podemos tener victoria sobre el pecado, iglesia. Hoy podemos experimentarlo y no nomás decirlo, amén. Es experimentarlo y no nomás ser una idea. El problema no es que el pecado sea demasiado fuerte, es que muchos creyentes olvidan que ya murió. No olvides que el pecado está muerto y que no tiene señorío sobre ti. Tú no tienes que seguir pecando, hermanos, aunque lo hagas hecho por décadas. Cuando Cristo vino a redimirte, su Espíritu te empodera en su palabra para poder sobrepasar cualquier pecado más grande que sea. Tres generaciones eran mis familiares, si no me equivoco, de alcohólicos. Mi abuelo, mi papá, y yo era la tercera, se suponía. El diablo pensaba que era así. Y a los 15 años vine al Evangelio, y por la gracia y misericordia de Dios, aquello que era natural en la familia, hoy no tiene dominio sobre mí. Porque yo, aunque sí me gusta una copita de vino de repente, hermanos, y cuando me enojo no es porque estoy embriagado, es porque no estoy controlado por el Espíritu. Pero yo te puedo decir que el día de hoy, esa cadena familiar no tiene dominio sobre mí y sobre mi familia, porque Cristo la ha roto y la ha clavado en la cruz del Calvario y no tiene poder sobre mí. Deja de vivir como un esclavo y vive en la libertad que Cristo te ha dado, iglesia. Quiero mostrarte una segunda cosa que el apóstol nos dice en el versículo número 8. Porque el apóstol Pablo no nomás te dice que legalmente ya eres libre del pecado, sino que ahora te dice que tú tienes que hacer algo para vivir de esta forma. Versículo número 8. Y si hemos muerto con Cristo, yo pregunto, ¿quién ha muerto en esta mañana con Cristo? Entonces, eso te aplica a ti. Si no has muerto, no te preocupes, eso no aplica a ti. Pero aquellos que hemos muerto en Cristo, escucha lo que dice el versículo, creemos que también viviremos con Él. ¿Ok? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. ¿Sobre quién no tiene dominio la muerte? Sobre nosotros. Y la segunda cosa que el apóstol Pablo dice en el versículo número 8, quiero volver un poquito más para atrás, es que si hemos muerto con Cristo, viviremos con Él. Entonces, si yo vivo con Cristo, ¿es porque sigo viviendo con pecado? Porque el pecado sigue presente hasta que Cristo completamente te glorifique. Seguirás peleando con este enemigo, hermano. Tu enemigo más grande no es tu esposa ni tu jefe, es el pecado, que te amenaza día y noche. Dice el libro de Génesis que el pecado está como un león, como un animal a la puerta, listo para brincarte encima. Tenemos que estar alertas. Escucha lo que dice el versículo número 10. Porque en cuanto a que Él murió al pecado una vez y para siempre,
pero en cuanto Él vive y vive para Dios, así mismo también, escucha el versículo número 11, hermanos, porque aquí está la clave. Así mismo también ustedes considérense muertos al pecado. Díganlo conmigo, considerémonos muertos. Entonces, la segunda cosa para tener victoria esta mañana sobre el pecado, la primera es recordar que el pecado ya ha muerto. Legalmente está muerto. Ya no tiene señorío ni poder sobre mí. Segundo, el apóstol Pablo en el versículo 11 nos da la segunda arma para vencer al pecado prácticamente en nuestra vida, que es reprogramar nuestra mente. Quiero decirte lo que dice el versículo una vez más, el 11, pero quiero que toda la iglesia lo diga conmigo. Tengo una versión diferente, está bien, yo leo de la Biblia de las Américas, que es la redimida. Ustedes leen, quién sabe. Estoy leyendo otra versión. Así, sí, el versículo 11, así también ustedes, díganlo conmigo, así también ustedes, considerémonos muertos para el pecado. Ahora, es interesante cómo dice la palabra considerémonos. ¿Qué significa eso? Esta palabra en su original griego es mírate a ti mismo. Es muy importante esa palabra porque lo que él está queriendo decir es considérate, es como que mírate a ti mismo como una persona muerta. Cuando tú miras al espejo, mira, ese hombre está muerto. Esa es la palabra, es programa tu mente a pensar a la realidad de tu identidad nueva. Antes eras esclavo del pecado, ¿estamos de acuerdo? Estamos en Cristo, ahora vivimos en Él, estamos en Cristo, ahora tenemos que programar nuestra mente diferente. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen un iPhone? ¿Cuántos tienen un Android? ¿Y cuántos no tienen nada? Está bien, se vale, mi abuelito no tiene nada y se vale. Tiene casa de casa y funciona mejor que mi celular porque nunca se le corta la línea. Interesante, ¿eh? El teléfono tiene una programación. ¿Para qué existe? Para que tu teléfono funcione en base al nuevo sistema. Si no actualizas, ustedes siempre ignoran, ¿eh?, los updates. Al gato lo hago, porque te deja sin teléfono 15, 20 minutos, lo que sea. Pero el problema es que estás ahora operando no en base a la nueva programación, sino en base a la antigua. Eso es un problema, porque tu teléfono se hace más lento. No puedes tener ciertas aplicaciones. Hasta a veces no puedes hacer download cosas porque tu teléfono no está actualizado. De la misma forma que un teléfono no funciona igual cuando no está actualizado, cuando su mente no está actualizada, que ya no eres esclavo, sino que ahora eres libre, sigues viviendo como un esclavo. Entonces tiene que empezar ¿dónde? En la mente. Dice Pablo, cuando te mires a ti en el espejo, no te digas qué bello soy. No, no te digas eso. Dite, estoy muerto. Dígalo conmigo, yo estoy muerto. ¿Sí? ¿Acaso no dice lo que dice el Pablo? Considérense a sí mismo como gente muerta al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Para Él sí vivimos, pero para el pecado yo ya estoy muerto. Entonces, la palabra tiene importante porque la palabra considerar es mira al espejo tu verdadera realidad. Es alinear la mente con la realidad espiritual de que Dios ya declaró que soy libre. Piensa como un libre. Actúa, para que puedas actuar debes de primero creer lo que eres. En una ocasión, ¿han visto Fred Flintstones? ¿Le gustan los Flintstones? ¿Cómo? Picapiedra, esa es la palabra que estoy buscando. Llega a la oficina y no se ha dado cuenta que lo dieron un aumento en posición, una promoción. Él era una persona de campo, picaba piedra como todos los demás. Y él llegó un día a la oficina y dijo, no, usted señor, ¿qué está haciendo aquí? ¿Cómo que estoy haciendo aquí? Usted ya no es picapiedra. Usted no es el oficial de la oficina, es el gerente. ¿Recuerdan esa parte? Sube él a su oficina nueva y mira, wow, no se la podía creer. Dijo, yo soy el gerente. Tenía beneficios diferentes. Ya no tenía que picar piedra. Ya no tenía que pedir, ya no tenía que hacer lonche. Le traían lonche. Los beneficios cambiaron, pero él quería siguiendo picando piedra. Es que él no se miraba a sí mismo como un gerente, se miraba como un picapiedras. Hermanos, nosotros nos seguimos mirando como esclavos del pecado cuando Dios ya nos hizo libres.
piensa diferente. Considérate muerto. Entonces, cuando el pecado venga, no. Yo ya estoy muerto para estas cosas. Cristo ya me ha dado el poder y la victoria sobre este pecado. Yo ya no soy un esclavo del pecado. Considérate a ti mismo muerto, dice el apóstol Pablo. Considérate muerto. El poder del pecado ha perdido su poder. El pecado no empieza solamente como actos, mis hermanos. Muchas veces empieza en la mente formando ideas. Una mente que olvida el evangelio, una mente que se alimenta de mentira, una mente que rinde a la carne y se vuelve terreno fértil para la derrota. Quiero que consideres esta verdad. Hay personas, hermanos, que llevan años en prisión y un día salen de prisión y aunque han estado libres por años, actúan como personas presas. ¿Te han pasado eso? ¿Has visto a gente así? Piden permiso para cosas que ya pueden hacer. Se sienten incómodos en la libertad, desconfían de todo, no saben vivir como hombres libres porque su mente quedó formada como esclavos. Hay cristianos así, hermano. Son libres de la prisión del pecado, pero quieren seguir viviendo como si el pecado sigue siendo su dueño. Así que, hermanos cristianos, nosotros que estamos escritos ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido unidos a Cristo, ya hemos sido redimidos por Él. Un día estaremos con Él, pero hasta que venga esa glorificación, seguiremos peleando con este tirano llamado el pecado. Pero recuérdale a Él, al pecado, que Él ya no tiene señorío sobre ti. Y recuérdate a ti mismo que tú ya eres un muerto hacia el pecado. Pero no muerto para vivir para ti mismo, sino que el versículo dice, muertos al pecado para vivir ¿para quién? Para Dios. Vivos para Dios. En otras palabras, cuando tú moriste al pecado y a su dominio, Dios ahora te considera como una persona que pertenece a su redil, que pertenece a su pueblo. Entonces, nuestra vida, hermanos, ya no es vivir para aquellos que nos gozaba la carne. Ahora lo que yo hallo gozo es en vivir para Él. Para eso vivo ahora. ¿Tú has dejado te ha pasado donde tú has perdido el apetito de aquellas cosas que antes te apetecían? ¿Sí? ¿Alguien de aquí a usted ha perdido el deseo de hacer cosas que antes hacía naturalmente? Y que cuando vuelves a hacerlas no hayas sentido en ellas. Es exactamente lo que dice Pablo. Pablo dice, no hemos muerto el pecado porque ahora vivimos para Dios. Entonces el pecado ha perdido su apetito en mí. No, sigue peleando con él, pero debo de recordar, considerarme a mí como un hombre muerto al pecado para poder ahora vivir para Dios. Si tú quieres vivir para Dios, tú tienes que verte como un hombre muerto al pecado. O si no, no podrás ser eficaz para vivir para Dios. La victoria sobre el pecado es experimentado cuando tu mente alcanza lo que Dios ya declaró sobre ti. Dios te dice, eres libre, piensa como libre. Para que puedas experimentar esa libertad, debemos de reprogramar la forma en que miramos a nosotros mismos. Nuestra mente debe entender que ya hemos sido libres porque Cristo nos ha hecho libres. Pablo dice lo siguiente en Romanos 12, usted lo ha leído muchas veces. En el versículo número 2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos, ¿qué? Dígalo conmigo, transformados mediante la renovación de... ¿Dónde inicia la transformación? Cuando tengo el Espíritu Santo, inicia renovando la forma en que pienso. Antes me miraba como un alcohólico. Yo no soy un alcohólico. Yo soy libre en Cristo. Antes me consideraba un mentiroso. Yo no soy un mentiroso, aunque he mentido. Yo soy libre del pecado y Él ya no tiene señorío sobre mí. Me considero muerto a ese acto. ¿Y qué hago cuando vuelvo a pecar? Me arrepiento y sigo viviendo para Él. Porque usted va a pecar mientras esté en este cuerpo débil. Pero cuando lo haga, recuerde que usted está muerto a Él. Arrepiéntase y vuelva una vez más a vivir para Él. La transformación bíblica no ocurre con solamente emociones, ocurre cuando abrazamos en nuestra mente nuestra nueva identidad. Usted es libre, hermano, para vivir para Él. Quiero mostrarte una tercera verdad
que te dará el poder para poder vencer el pecado práctico en tu vida. Te he dado dos hasta este momento. La primera es que somos legalmente libres. El pecado ha muerto en nuestras vidas. La segunda cosa que el apóstol Pablo nos ha dicho es que debemos de reprogramar nuestra mente, reprogramar tu mente conforme a tu nueva identidad. Ya no eres lo que eras antes. Reprograma como piensas. Mírate a ti mismo como muerto. Pero hay una tercera cosa que el apóstol Pablo nos dice en los versículos continuantes del 12 al 14, y es que debemos de recordar que el pecado ha perdido su dominio sobre nosotros. ¿Quiere ir conmigo al versículo 12, iglesia? Míralo en sus Biblias. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, escucha conmigo, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No dejes que el pecado siga gobernando en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ha perdido su dominio. No su presencia, no su tentación, pero sí ha perdido su dominio. Pablo dice, el pecado no debe seguir gobernando en aquellos que estamos en Cristo. Y hermano, si el pecado sigue siendo el Señor de tu vida, evalúa si estás en Él. Porque en aquellos que estamos en Él, sí pecamos, pero el pecado no gobierna sobre nuestras vidas. Cuando yo peco, yo voy a la cruz del Calvario, me redimo mi relación con Él y sigo viviendo para Él. Pero cuando el pecado es tu Señor, es porque tal vez Cristo no es tu Señor. Pablo dice, por tanto, que el pecado no gobierna. ¿Y dónde es que el pecado gobierna? Escuchen dónde. En sus cuerpos. Claramente el texto dice que el pecado gobierna en el cuerpo. ¿De qué forma? Dice que gobierna en los miembros de nuestros cuerpos. Eso es interesante. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Él está diciendo que el pecado toma lugar o es eficiente cuando toma nuestras manos, cuando toma nuestros pies, cuando toma nuestros pensamientos, nuestras bocas, nuestros hechos. El pecado se adueña de miembros de nuestro cuerpo y se manifiestan en nuestras vidas. Déjame darte un ejemplo. Un hombre casado que ama a su esposa y el enemigo le pone una persona que tuvo en el pasado. La mira, no piensa mucho de ella, pero después ella le manda un mensaje a él. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Fuimos a la secundaria, a la prepa, quién sabe, hace 20, 30 años, ¿no? Y se acordó de él. Ok, ¿cómo estás? Y empieza a entretener la conversación. Después, ¿sabes qué? Tenemos mucho tiempo que no nos miramos, vamos a tomar un café. Bien. Y dice él, no estoy engañando a mi esposa, ¿qué tiene de malo? Vamos a tomar el café. Y la esposa no sabía, claramente. Y va al café con la que no conocía hace 30 años. Y después tuvieron una buena conversación y él dice, esta mujer sí me trata bien. Esta mujer sí mira mis virtudes. Esta mujer me conoce tal como yo soy. ¿Y qué empieza a hacer ella? Lo invita y después lo invita a su casa. Y el hombre empezó a entretener. ¿Y dónde empezó el pecado? En su mente. Después se fue a sus manos. Y después a sus pies, porque fue a un lugar donde no debiera ir. ¿Sabes que pasó lo mismo con tú sabes que pasó lo mismo con David? ¿Dónde inició el pecado? En los ojos. Codició a una mujer que no era la suya. Y el pecado empezó a debilitar sus otras áreas de su cuerpo. Su mente fue depravada. Después sus manos manchadas de sangre. Tanto porque el pecado entró en unos miembros de sus cuerpos y contaminó a los otros miembros de su cuerpo. Y el pecado empezó a gobernar sobre nuestras vidas. Hermano, no permitamos que el pecado domine nuestros cuerpos, nuestros miembros de nuestro cuerpo. Ellos le pertenecen a Él, que nos redimió y nos salvó. El pecado ya no tiene dominio sobre tus vidas. No es tu Señor ya. Tú tienes un Señor nuevo que se llama Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Muchos de ustedes conocen la abeja, Bumblebee. ¿Se dice así? Sí, ¿no? Ok.
La abeja tiene solamente un aguijón. ¿Están de acuerdo? Cuando pica, ya no puede volver a picar. Pierde el poder. El doctor Tony Evans tenía 7 nietas. Entre ellas, querían unas de ellas McDonald's. Como todo nieto, no los lleven McDonald's, hermanos. Eso le está dando bien. Llévenlo mejor a la casa y déles ahí una frutita, algo más saludable, ¿no? Van al McDonald's y le compran una nieve a la niña y la niña todas contentas. De repente entra una abeja al carro donde ellos estaban. Y la niña tenía pánico a las avispas o abejas. Y ella empezó a gritar, abuelo, la abeja, abuelo. Y la niña estaba desesperada, tenía miedo, no sabía dónde esconderse porque le tenía pánico o pavor a las abejas. Y la niña estaba gritando, abuelo, abuelo, la abeja me va a picar. Y de repente el abuelo, ¡zup! ¿Qué hizo? Atrapó a la abeja. Y le dijo a la niña, y soltó a la abeja. Y la volvió a la abeja a estar en el carro. Y la niña volvió a desesperarse. Abuelo, la abeja, la abeja, la abeja. Le dijo, mija, ya no puede hacerte nada la abeja. Ya tengo su aguijón. Lo único que puede hacer ahora es ruido. Pero ya no tiene dominio sobre tu vida. Hermano, Cristo vino y tomó el aguijón del pecado. Y le dijo al pecado, tú no tienes poder ni dominio sobre aquellos que son míos. Entonces, si tú pecas en el día, el pecado lo único que puede hacer es ruido. Pero ya no tiene poder ni dominio sobre tu vida. Vive en libertad en esta mañana, iglesia. Vive como un libre. Porque la abeja, el pecado, ha perdido su poder. Pablo dijo, ¿dónde está muerte, oh tu aguijón? Tu poder, ya no tienes poder sobre aquellos que estamos en Cristo. Yo te pregunto, ¿por qué es que sigues pecando como si eres un esclavo cuando Cristo te ha libertado? Porque has perdido de presencia el Evangelio. Porque has olvidado tu identidad nueva en Cristo. Porque has hecho pensar al pecado que aún tiene poder sobre tu vida cuando ha perdido todo poder. Es como un régimen antiguo que fue eliminado, pero que todavía se cree el gobernante de la ciudad. Cristo es el que gobierna nuestras vidas, iglesia. Él es nuestro Señor. Solamente puede gobernar el pecado o nuestro Señor en nuestras vidas, pero no pueden gobernar ambos. ¿Recuerdan esa fruta? Que no fue una manzana, ¿la recuerdan? La que nos metió en nuestros problemas, ¿verdad? Ahí empezó todo, hermanos. ¿Qué pasó? Eva no cayó de golpe, sino que usó sus miembros. Vio el fruto, le gustó. Tomó el fruto y después, ¿qué hizo? Comió el fruto. Miran la progresión del pecado. ¿Dónde inició? Ojos. Después se la comió. El pecado siempre pasa por el cuerpo, hermanos. Pero tú debes de recordarle a tu cuerpo que Cristo es su nuevo Señor y es su nuevo amo. El pecado solamente no necesita permiso, solamente ocupa una oportunidad. ¿Tú le estás dando la oportunidad al pecado para que tome control de tus miembros? De tus ojos, de tus pies, de lo que dices en tu boca, de lo que hay en tu mente. Si le estás dando la oportunidad, va a entrar y va a habitar en él. ¿Sabes? Si el pecado es como la hierba mala, nunca se va. Y déjala crecer y es un desastre. Si no, dígale a la hermana Melissa, lleva como semanas, ve, corta la hierba, hombre. Y ahí voy yo a cortarla y a la semana está otra vez crecida. Digo, ya, así es el pecado. Nunca deja de crecer, nunca deja de ser una amenaza para aquellos. Pero hay una cuarta y buena última noticia, que el cuarto paso es que rindiéndonos a Jesús, rindiéndonos nuestra vida, nuestra nueva vida a nuestro nuevo amo, que nuestro nuevo amo es Cristo Jesús. Pablo dice en el versículo 15, entonces ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado, para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Gracias a Dios, escucha lo que dice. Que aunque ustedes eran esclavos del pecado, díganlo conmigo, éramos esclavos del pecado, se hicieron obedientes, díganlo, nos hicimos obedientes de corazón a aquella nueva forma de obediencia. ¿Y cuál es esa nueva forma de obediencia? Que ahora hemos sido hechos siervos de la justicia. ¿Quién es tu Señor? Jesús.
Él ha venido a ser el amo de nuestras vidas. Él es ahora el que gobierna nuestras vidas, o por lo menos el que debería de gobernar nuestras vidas. Tú en esta mañana tienes que hacerte una honesta pregunta: ¿quién es el Señor de tu vida? Porque solamente puede ser el pecado o Cristo. No hay intermediarios. ¿Es acaso el Jesús el que está reinando sobre tu vida, el que tiene el dominio sobre tu vida, el que tiene la voluntad de tu vida? ¿O sigue sentado el pecado como el Señor de tu vida? Y si el pecado sigue siendo tu Señor, estás en terreno muy peligroso. Porque el pecado viene a destruir, a matar, a hurtar. El pecado es la amenaza más grande que tenemos, hermanos. De hecho, el pecado es como la humedad que cuando menos sepas ya está invadiendo tu casa. Es tiempo de examinar quién es el Señor de nuestras vidas. Tú no estás buscando libertad, tú eres libre en esta mañana. Esa es la buena noticia. Tú no estás peleando buscando la victoria. Cristo ya te la otorgó en la cruz del Calvario. Y Cristo te dice en esta mañana que tú puedes vivir para Él porque has muerto para el pecado. Mi pregunta es: ¿estás experimentando esa victoria en tu vida? Y si no lo estás experimentando, hoy es el día de experimentarla. Hermanos, dejemos de ser gobernados por el pecado. Dejemos que quitarle el poder a ese pecado que quiere gobernar sobre nuestras vidas. Quiero volverte una vez más a una imagen. Una imagen que debe de quebrantar tu corazón. Y esa es la siguiente: que Cristo murió para que tú fueras libre. Que su muerte significó tu vida. Que su sepultura sepultó el pecado. Y que su resurrección entre los muertos te da en esta mañana la victoria. Deja de vivir como un esclavo y ríndete al señorío de Jesús. No seas como las personas que vivían bajo esclavitud aunque eran libres. Hoy toma un paso de fe y dile: Dios, yo quiero vivir en libertad. Yo no quiero vivir más como un esclavo. Yo quiero ser libre de cómo yo vivo, Señor, porque tú has obtenido la victoria para mí. Y si en esta mañana el pecado sigue dominando en tu vida, pídele al Espíritu de Dios que sea en su poder que en esta mañana tú lo venzas. Hermanos, no ignores el pecado, porque el pecado te puede destruir. No vivas cómodo en él, porque te llevará a consecuencias grandes. Pero vive esta mañana en tu verdadera identidad. ¿Y cuál es esa? Que Cristo te ha dado la libertad. Un hombre esclavo en el siglo XVIII estaba trabajando en el campo y le dijeron: Señor, ¿por qué sigue trabajando cuando usted ha sido declarado libre? Él contestó: yo no tengo la fuerza ni el poder ni la autoridad para hacer nada más, y prefiero morirme haciendo lo que sé que hacer algo diferente. Años después, a este hombre se le dio la noticia que su hija había salido a libertad. Y cuando él escuchó que su hija tuvo la valentía para decir: no sé lo que voy a hacer, pero yo decido vivir como libre. Y cuando él escuchó que su hija salió a la libertad, él salió corriendo a buscarla. Y cuando él corría, él decía: ¿por qué no tuve la valentía para decirle no soy más esclavo? ¿Y por qué no me llené de agallas y de valentía y dije voy a vivir a mi libertad que el Estado me ha dado? Hermano, llénate de agallas en esta mañana. Llénate de la valentía del Espíritu de Dios y dile: no más pecado tendrás dominio sobre mi vida. No más pecado tendrás señorío sobre mi familia. Y no más seguirás manejando mi vida, controlando mi vida, porque yo vivo para Él. Que esa sea tu oración esta mañana. Corre hacia tu libertad como ese hombre. Mira atrás y mira la vieja vida y vive hacia la vida nueva que Cristo te ha dado. Padre, yo te pido, Señor, en este momento, Padre,
Que si hay una persona aquí, Señor, que es tu hijo, Padre, y que sigue viviendo en pecado, Señor, tú permítele experimentar la libertad que tú ya obtuviste en la cruz del Calvario, Señor. Señor, te ruego, Padre, que tengamos como tus hijos la capacidad por el Espíritu Santo que nos empodera para decirle al pecado: tú no tienes más señorío sobre mi vida, Señor. Danos arrepentimiento, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Padre, tráenos en este momento, Espíritu Dios, las áreas donde tenemos que arrepentirnos, Dios. Porque queremos que tú seas nuestro Señor. Queremos vivir para ti, Dios. Porque tú nos has hecho libres, Señor. Dale la experiencia a tu iglesia, Señor, de vivir en la libertad que tú ya pagaste para que podamos vivir. Gracias, Señor, por tu libertad, porque Cristo pagó la condena, Señor. Y yo te ruego, Espíritu de Dios, que si alguien en esta mañana nos visita por primera vez, Señor, y no conoce esa libertad, yo te ruego, Espíritu de Dios, que en esta mañana le traigas a su mente y a su corazón, Señor, la verdad del Evangelio, Señor. Padre, trae en esta mañana alguna persona que no te conoce a tus pies, Señor, que pueda admirar a Jesús, que vino a morir para poder pagar la condena que no podíamos pagar porque te hemos ofendido, Dios. Pero que tú fuiste sepultado y te levantaste el tercer día de los muertos para darnos la victoria, Señor, y la salvación. Padre, te ruego que si hay una persona en este momento que no te conoce, que tu Espíritu le traiga convicción, Señor, y que Jesús pueda ser su Señor en esta vida para poder experimentar la victoria sobre el pecado, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo harás para que tu nombre sea glorificado. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Tu iglesia dice: pongámonos de pie, iglesia, vamos a adorar a Dios.